Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron de enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Amén. Bien, entonces mis hermanos, en esta noche, el título de la enseñanza, pues la tomé de nuestro devocional, de nuestro precioso devocional Tiempo con Dios, y el título de nuestra enseñanza en esta noche es Hagamos discípulos. El título en esta noche es Hagamos discípulos, y la base bíblica es precisamente Hechos, capítulo 11, versículo 19 al 30. ¿Ven? Sin más, entonces vamos a iniciar. Dice que la iglesia de Antioquía, ¿no? Dice, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban. ¿Quién fue Esteban? Esteban fue uno de los primeros mártires de la iglesia. Esteban, capítulos más atrás, el libro de Hechos es un libro muy hermoso, y si tienen la oportunidad, hermanos, léanlo. Es el ingrediente de la nueva, de la iglesia, de la iglesia cristiana. ¿Y qué pasó con Esteban? Esteban habla al pueblo, Esteban es perseguido, Esteban es apedreado, es lapidado. Y en el momento que él es asesinado por su propia gente, la gente que decía amar a Dios, él le dice al Señor que no se los tenga en cuenta. Padre, no le tomes en cuenta. Y fue lapidado, o sea, murió a piedra. Y las ropas de este varón fueron entregadas a un joven llamado Saulo de Tarso. Se pensó que cuando este hombre muriera, ya se le ponía fin a esos seguidores de Jesucristo, del Cristo, de Jesús. Ya se acababa ese problemita. Pero resulta que no fue así. Resulta que no se acabó el problemita, creció el problemita para ellos. Porque la gente, en lugar de refugiarse y de decir, ya no más Jesús, al contrario, se enardeció su corazón de pasión por Jesús. Y empezaron a predicar, y empezaron a hablar más de Él, empezaron a darlo a conocer al Salvador.
Empezaron a transmitir, o sea, continuaron las buenas nuevas de salvación. No se amedrentaron. Y mirando el lugar, dice aquí, los que se habían dispersado a causa de la persecución. Cuando muere Esteban, se desata la persecución contra los seguidores de Jesús. La persecución. Entonces, imagínese usted perseguido. ¿Por qué? Porque es cristiano. Imagínese usted hoy perseguida porque es cristiano. Se desata una persecución fuera de todo orden. Entonces fueron dispersados, algunos huyeron, algunos, ¿en qué consistían esas persecuciones? En que los llevaban a las cárceles, los encerraban, asesinaban, sus mujeres, sus hijos. ¿Qué tanta cosa que hay que si hubiera el tiempo de narrar de lo que pasaba con ellos? Sin embargo, en medio de esa dispersión, aunque huían, aunque salían de esos lugares, hablaban de ese Jesús vivo, porque ellos estaban vivos, porque el que les salvó estaba en ellos. Así que a pesar de la persecución, hablaban y lo daban a conocer. Ahora, mujer y hombre que me escuchas, ¿a quién has dado a conocer? A tu Salvador, por lo menos en esta semana. ¿A quién? ¿A quién le has dicho? Aquel que viene y que estoy consultando los astros. No, es que voy a aplicarme el rieguito. ¿Le has dicho que no lo necesita, que hay un Salvador? Y dice que a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, se desató por el caso de el que es laureado y victorioso. Ese es el significado del nombre Esteban, laureado y victorioso. Y entonces dice que llegaron hasta Fenicia. Fenicia significa púrpura. Es el significado de este nombre, púrpura. Y veíamos en otra prédica anterior lo que significa el color púrpura. Significa nobleza, realeza, autoridad, dominio y poder. Entonces, este Fenicia era un lugar que tenía poder, autoridad, dominio, subyugación, por decirlo así, sobre aquellos que hablaran de Cristo. Pero con todo era un poder limitado. ¿Qué había en Fenicia? En Fenicia habían muchos dioses. Y mire, y solo tomé algunos. Está, por ejemplo, Astarte, la diosa de la fecundidad, de la guerra y de los navegantes. Miren, hermanos, ¿por qué voy a nombrar estos dioses? Porque en algunas oportunidades, por decirlo así, nosotros hemos consentido ciertos dioses en medio de nuestra familia, en medio de nuestra casa, en medio de nuestro pueblo. Y hemos dejado porque es que eso se convierte en moda. Cavilaba mi mente, esta tal Astarte, diosa de la fecundidad, la consagración a ella. Y había mucha enfermedad, había mucho neonato que fallecía. Y había la deformidad, era normal, los casos de los nacimientos con mucha dificultad. ¿Hay algo diferente con respecto a nuestra nación? Mujeres y hombres que me están escuchando y en internet, ¿hay algo diferente con Colombia específicamente? Mi país, tu país, nuestra nación. ¿Cuántas veces hemos escuchado noticias de bebés que aparecen en bolsas de basura? O noticias de otros lugares que en alcantarillas arrojados. O el alto índice de abortos.
nosotros, ¿qué hacemos? Como estaban rodeados ellos de muchas situaciones en Fenicia, así nosotros lo estamos rodeados ahora. Pero como hubo valientes en esa época que se enfrentaron y con denuedo predicaron a un Dios vivo, así nosotros, iglesia, debemos ser valientes que prediquemos a un Dios vivo, porque nosotros vivimos por su misericordia. Hay otro Dios, Baal, el Señor Dios de la lluvia y de la guerra. Los conflictos familiares, las peleas, esto que nos aqueja a nosotros, lo de la guerrilla, el paramilitarismo, están bajo ese dominio. Está el otro, Anat, la esposa de Baal, supuestamente, entonces igual otra diosa de la fertilidad. Receb, Dios de las calamidades, un Dios adorado. Este Dios Receb era adorado con niños, con sacrificios de infantes. ¿Cómo puede uno endiosar una calamidad cuando a todo momento eso es lo primero que le sale de la boca? Así es como yo endioso mi calamidad. Ay, es que tengo un dolor aquí en esta cadera, es que no me deja caminar, es que qué cosa tan terrible, este dolor me tiene, pero hoy hay avances en la ciencia médica. Si me tiene, voy al doctor y le digo al doctor que me revise, que me diga qué pasa con mi cadera, porque hay esos avances. O en la fe suficiente, si tengo la fe suficiente, oro al Señor para que el Señor obre una sanidad en mí. Él conoce mi corazón. Pero tal vez invertimos más tiempo en hablar de las cosas que nos aquejan que de las bendiciones que el Señor nos da. Dice esta otra, Chusur, Dios de la construcción, de los herreros y de los armeros. Melcar, Dios de la agricultura. Dagón, Dios del mar. Moloc, Dios protector. A este Dios se le ofrecían infantes y jóvenes donceles que morían quemados, colocados, amarrados a él o colocados en sus manos, en este Dios Moloc. Cuando eran infantes, entonces rodeaban al Dios de tambores de tal manera que al arrojar, cuando estaba a brasas ardientes y lanzaban al bebé a las brasas, entonces sonaban los tambores fuertemente para que no se escuchara el grito del bebé. ¿En qué cabeza cabe? Y ahora es, por favor iglesia, no estamos tirando nuestros bebés a Moloc. Cuando los dejamos, muchas veces permitimos que vean podredumbre en la televisión. Cuando los dejamos incrustados horas y horas en esos juegos, en esas máquinas, en esos videos. Eso es lo que domina. Mire, iglesia, no hay nada diferente del pasado a hoy. Nos enfrentamos a las mismas situaciones. Entonces dice que llegaron hasta Fenicia, hasta este lugar tan tremendo, ¿no? Y dice que a Chipre significa montaña de oro, y a Antioquía significa antorcha. Entonces llegaron a la montaña de oro, a la antorcha, lo que ilumina, dice, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos, es decir, a los mismos judíos eran los que se les está hablando de la palabra. Había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar de Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Cuando ellos llegaron a Cirene,
dice es un nombre mitológico, no se encuentra mayor traducción de esto, un nombre mitológico, y dice que, o sea, estos eran lugares comerciantes, eran puertos, o sea, se manejaba mucho dinero, se manejaba mucha, cultura, porque llegaban de griegos, llegaban de Israel, llegaban de otros lugares, y estaban en este lugar pues en la parte comercial. Entonces llegan ellos ahí y dice que anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Dice, el poder del Señor estaba con ellos. ¿Con quién estaba el poder, iglesia? Con los que estaban perseguidos, con los que tuvieron que salir huyendo con sus familias. Con ellos era que estaba el poder. Y entonces sería como para decir, pero ¿dónde estaba el poder si estaban huyendo? ¿Cómo así que estaba el poder con ellos? ¿Por qué el Señor no los protegía? Entre comillas. Porque se necesitaba cumplir un propósito de Dios. Entonces, ellos estaban, dice acá, que hablaban, ay Dios, me perdí. El poder del Señor, ¿a qué poder se refería? El denuedo de Dios por predicar de Él y darlo a conocer a Él, era ese poder, un poder que así supieran que iban a venir contra ellos, que los iban a asesinar, sin embargo seguían hablando de un Salvador, de un Redentor. Ellos no se callaban pensando en que no, después qué dirán, me meto en problemas, o de pronto no sacarían el pretexto, no, es que el Señor conoce mi corazón, yo sí voy a evangelizar, pero ahorita no, después porque es que el Señor conoce mi corazón. No estaban esos términos en ellos, era gente con fuego. Y dice también, el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo Jerusalén? Cuando dijeron, los que están dispersos están hablando de Jesús y la gente se está convirtiendo, cuando llegó eso a oídos de Jerusalén, ¿qué hicieron ellos? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Necesitamos enterarnos inmediatamente de qué está pasando. Entonces ellos enviaron, dice, y mandaron a Bernabé a Antioquía. Mandaron a el hijo de la profecía, significa Bernabé. Mandaron al hijo de la profecía y lo mandaron a la antorcha, a Antioquía, lo enviaron allá. Y cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, entonces él se alegró mucho. Él estaba en lugar lejano, pero cuando él ve lo que está pasando, ¿qué vio? Vio vidas de testimonio, vio cambios, vio que la gente estaba mostrando que había un Cristo vivo en ellos. Entonces le dice él, dice que animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. ¿Qué nos pide el Señor? Fidelidad. Y dice también, pues era un hombre bueno. O sea, Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Y nosotros tenemos la bendición de ser bautizados por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la bendición de estar etiquetados por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la bendición de que el adversario ve sobre nuestras vidas el sello del Espíritu Santo. Dice, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Saulo, venerable. Y cuando lo encontró, cuando encontró al venerable, lo llevó a Antioquía. Entonces, aquí estuvo Bernabé, estuvo el hijo de la profecía, con el venerable, o sea,
el profeta, el que lleva la palabra de Dios, con el venerable, con el que se ejercitó en el estudio de la palabra, por un año estuvieron en un lugar y estuvieron compartiendo la palabra, estuvieron enseñando, estuvieron formando. Dice acá, durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Miren qué hermoso, fue en Antioquía, en la ciudad de la antorcha, del fuego encendido, es que me imaginaba esa mano arriba, esa mano divina, esa mano de Dios con esa antorcha encendida, señalando. Y en ese lugar fue donde por primera vez se nos llamó cristianos, seguidores de Cristo. Después dice, por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Vinieron esos profetas. ¿De dónde vinieron? De Jerusalén. ¿De dónde viene la palabra de profecía? De Dios. Es de Dios. La profecía no puede venir de otra fuente. Si la profecía viene de otra fuente, es adivinación, es maldad, es brujería y proviene del Averno. Así le digan que usted se va a ganar un carro y una casa y una beca y que él se va a encontrar una maleta con 50 millones de pesos. Bueno, coloquemos 100 millones. Es mentira y es del diablo. ¿Por qué? Porque la profecía proviene de Dios. Entonces dice que uno de ellos, llamado Agabo, así, los profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo significa noble e ilustre, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu Santo que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo que efectivamente sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces ellos decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría una ayuda. La necesidad de verdad, iglesia, de que por favor nosotros sintamos el dolor de nuestros hermanos, nos identifiquemos con el dolor de nuestros hermanos. Si hablamos de oración, la lista es grande, porque en todos hay circunstancias, hay inconvenientes. Si yo pregunto en este momento, preguntara aquí en el templo, ¿tienes algún problema? ¿Quieres que oremos por algún problema? Inmediatamente, de pronto mi hermana diría, sí, por tal cosa. Todos tenemos inconvenientes. Y dice acá que le enviaban los recursos, dice a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de el venerable y por medio de el hijo de la profecía. ¿Qué nos habla todo esto, iglesia? A ti y a mí, ¿qué nos habla? Que los tiempos y las sazones tienen sus cambios, pero las esencias son las mismas. Tal es la dificultad que mi hermana, mi hermano tiene por seguir a Cristo, como tal es la misma dificultad que atravesaron ellos. Tales son los tropiezos que se presentan en su diario vivir, como lo presentaron a ellos. Fue una persecución de frente, atacada. Para nosotros es más sutil. ¿Cuál es la persecución que viene contra nosotros en el Evangelio? ¿Por qué? O sea,
qué está haciendo ahora el enemigo? ¿Saben qué, iglesia? Colocándonos pereza para hablar del Salvador. Nos da pereza. No queremos tener problemas con el jefe, no queremos tener problemas con el amigo, no queremos tener problema con el casero, no queremos tener problema con el distribuidor de los alimentos, entonces mejor no digo nada. Ese es uno, pereza. 2, mi testimonio. No, es que mi testimonio no da para que yo hable de Cristo. Porque es que si yo hablo de Cristo a tal persona, lo primero que me van a lanzar en la cara es que yo hago esto y esto y esto y esto. Mejor, miren, la parte fácil, en lugar de cambiar, entonces no, mejor yo no digo nada, me quedo callada o me quedo callado. Iglesia preciosa, ¿cuánta gente está necesitando que se le hable de Cristo? Y de verdad anhelo en mi corazón, anhelo fervientemente que cada uno de los que hoy salgan de este lugar vayan con ese anhelo, con esa disposición de su corazón de hablarle a alguien de Cristo. Y es más, no solo hablarle, de traer a esa persona a este lugar, de motivarle que tome un discipulado, de motivarle que tome una escuela. El discipulado son los primeros rudimentos que toma una persona para sustentarse y sostenerse en el camino del Señor. Y más en estos tiempos donde a veces surge a ver qué les puedo decir yo, como unas enseñanzas tan efímeras, como tan sutiles, como tan, perdón por el término que voy a usar, baratas, cosas sin preparar, hechas a la carrera, cosas de la moda. Viene la moda de que, la moda del saco. Entonces, viene la moda del saco, entonces que le arrojo el saco y entonces que va con la unción y usted se cae, porque el saco lleva la unción. Y entonces se convierte en una moda, y entonces se empiezan a arrojar sacos, y si usted no se cae por el saco, se hace el caído, porque qué pena que usted no haya recibido la unción. Ay, iglesia amada, la unción la recibimos en el momento en que aceptamos al Señor en nuestra vida. La unción la aceptamos en el momento en que tú confesaste que eras pecador. La unción es lo que te tiene de pie delante del Cristo vivo. No corras tras de la unción. Corre tras del Señor de la unción. Ámale a Él, síguele a Él. Hay angustia, iglesia, por el sueño y el letargo que quieren mantener a toda costa. Cuando en verdad debemos hablar denodadamente, porque de verdad, amados, estamos en los tiempos finales. Es verdad que estamos en los tiempos finales. Y lo que nos queda, aparte de casas, de lujos, de tanta cosa, que por qué no tenerla, el que la pueda tener, téngala y disfrútela, gloria a Dios, por el que pueda tener 2 carros y 5 casas, y gloria a Dios por ellos. Pero de verdad, iglesia, yo quiero que ustedes entiendan que nosotros estamos llamados a ser embajadores del reino de los cielos. Es del reino de los cielos que somos embajadores. Y que lo que tengamos acá, las fortunas, las cuentas bancarias, la cantidad de tarjetas de crédito, ¡qué bueno! Pero eso es efímero, porque cuando nuestra alma parta con el Señor, eso queda acá. El dinero es un buen siervo, pero es un mal amo, iglesia. Nos ponemos de pie, por favor. Amado Dios, Señor precioso, solo te suplico, Señor, que
que toques las vidas. Que si faltó expresión o bases, no sé, Señor, pero te suplico, Dios mío, que de verdad haya un cambio real en las vidas que hoy están aquí, Señor, no en las que no vinieron. Señor, las que no vinieron, que les vaya bien, pero te clamo por estas vidas, Señor, por estas vidas, y porque de verdad tu palabra penetre, Señor, de tal manera que reedifique, renueve, Señor, nuestro pensar y nuestro accionar, y nos ubique como hijos tuyos, Señor, realmente como embajadores del reino de los cielos. Gracias por cada uno de los varones, de las mujeres, la niña que hoy nos acompaña, Señor, gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Padre precioso. A ti es la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén.